Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 3 de marzo, le tenemos las noticias. Para denunciar la falta de transparencia y las afectaciones que podrían generar al sector los proyectos de movilidad del gobierno estatal, transportistas bloquearon este lunes por más de 2 horas la avenida Madero de Morelia, desde el Obelisco hasta salida a Quiroga. El cierre de vialidades generó retrasos y caos vehicular, además de que cientos de ciudadanos se vieron obligados a caminar largos tramos para llegar a su destino. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que la movilización tuvo un trasfondo político y que siempre hay reaccionarios al progreso. Aclaró que las obras de movilidad han considerado la dignificación del transporte público. Sin confirmar la asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario anunció que el teleférico de Uruapan se abrirá al público el próximo 18 de abril, luego de que concluyan las pruebas de la certificadora. La diputada morenista Itze Camacho Sapiain manifestó dudas en la desincorporación de bienes estatales que solicitó el Ejecutivo. Cuestionó que se haya considerado el valor catastral y no el comercial, además de que algunos predios ya son utilizados por particulares. Autoridades de la comunidad indígena de San Matías el Grande, municipio de Hidalgo, responsabilizaron a la geotérmica de los azufres de contaminar el agua con metales pesados y generar el mayor número de enfermos renales del país. El gobernador Alfredo Ramírez consideró que los padecimientos renales que se han registrado en el oriente del estado son consecuencia de la composición azufrosa del agua y del alto consumo de bebidas azucaradas. El dirigente estatal del Verde Ecologista Ernesto Núñez Aguilar manifestó que la reforma electoral federal no apoyarán el cambio en la asignación de los diputados plurinominales ni la disminución de financiamiento público a los partidos políticos. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarles esta mañana de martes 3 de marzo. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, ya listos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y saludamos también a usted que nos sigue en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable. Soy su servidor Carlos Monge. Quedo aquí pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias y de nueva cuenta le damos la bienvenida. Es una mañana fresca la de este martes, estamos arrancando a 10 grados, no se siente tanto el frío, pero estamos a 10 grados para que usted lo considere. Nos dice el meteorológico que va a ser un día soleado, tendremos ahí algunos ratitos con algo de nubes y vamos a alcanzar 26 grados de temperatura, así es que será también caluroso, pues prácticamente creo que así va a ser ya lo que viene, complicado el calor, como lo hemos estado sintiendo en los últimos días. Vámonos con las noticias. Mire, para denunciar la falta de transparencia y las afectaciones que podrían generar al sector los proyectos de movilidad del gobierno estatal, transportistas bloquearon este lunes por más de 2 horas la avenida Madero de Morelia. Lo hicieron desde el Obelisco a Lázaro Cárdenas hasta la salida a Quiroga. Aquí los detalles. Decenas de transportistas bloquearon este lunes desde temprana hora la avenida Madero, en el tramo que va desde el monumento a Lázaro Cárdenas hasta la salida a Quiroga, para denunciar la falta de transparencia en los proyectos de movilidad impulsados por el gobierno del estado.
Desde el Obelisco, José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la Comisión Reguladora del Transporte, descartó motivaciones políticas y precisó que responde esta manifestación al impacto económico que estas decisiones podrían generar en más de 5,000 familias que dependen del transporte público para subsistir. Y yo quiero dejar muy puntual porque sé que el gobernador dijo que esto era político, no es político, es el destrozo a la economía de miles de familias. Eso es lo que no han cuidado. Al taxi ya lo acabaron con la autorización de Uber y las plataformas, y hasta el día de hoy no ha habido una regulación clara que le dé la certidumbre de una competencia igualitaria a las plataformas con los taxis concesionados. Martínez Pasalagua exigió la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades estatales, el retiro del servicio suburbano en las rutas de combis y que se les presente de manera formal la reestructuración de rutas, así como el impacto que tendrá la construcción del teleférico para los concesionarios. La opacidad con la que ha manejado todos los proyectos del gobierno. Desconocemos qué se esté generando. Lo que hemos planteado que haya orden. El transporte público federal nos sigue haciendo servicio urbano. El transporte foráneo de primera y segunda clase nos hace servicio urbano y le hemos planteado, muchos dicen, pero ya pasaba, no es cierto, no en este volumen. Yo creo que ustedes que viven aquí en Morelia no había los congestionamientos que hay, por ejemplo, aquí en el monumento a Lázaro Cárdenas. Finalmente, el dirigente acusó que las vías legales ya no representan una opción real de defensa para el sector transportista, por lo que advirtió que continuarán con las movilizaciones en la capital y en la entidad hasta que las autoridades estatales atiendan sus demandas y garanticen certidumbre para quienes dependen del transporte público. Las manifestaciones se retiraron después de las 11:30 de la mañana sin establecer un acercamiento con las autoridades estatales. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. El cierre de vialidades generó retrasos y caos vehicular, además de que cientos de ciudadanos se vieron obligados a caminar largos tramos para poder llegar a su destino. El bloqueo de vialidades en el poniente de la capital michoacana por parte de transportistas generó caos vehicular, retrasos y largas caminatas para cientos de ciudadanos que intentaban llegar a sus destinos durante la mañana de este lunes. Desde temprana hora, unidades del transporte público cerraron la avenida Madero, obligando a los morelianos a descender de camiones y vehículos desde la salida Quiroga para continuar su trayecto a pie ante la imposibilidad de avanzar. Hugo Villanueva Díaz relató que tuvo que caminar desde la salida Quiroga hasta el monumento. Con impotencia, señaló que nadie debe pasar por encima de los derechos de las demás personas. Vengo de Villamagna desde las 10:30 de la mañana. Me toca caminar desde el Libramiento para acá. Ahí van caminando, gracias a esta ola de idiotas que están violando nuestros derechos, porque ellos están exigiendo un derecho, pero están violando los de nosotros, no tienen derecho a violar. El artículo 2 de la Constitución mexicana dice que como mexicanos somos el libre tránsito por todo el país, y lo que estos idiotas nos van a donde quieren, nos dejan transportarnos a donde queramos. Es una violación de nuestros derechos, y el gobierno son unos pendejos, porque el gobierno, ellos deben arreglar eso. La afectación no solo impactó a automovilistas, también a personas adultas mayores y ciudadanos con problemas de salud. En este caso, como la señora Guadalupe de 78 años, quien manifestó su inconformidad ante el cierre de las calles. O sea, solo ellos saben por qué pues se pusieron así, no saben nada. ¿Usted está de acuerdo con que cierren las calles? Pues no estoy de acuerdo porque voy caminando y no sé ni por dónde voy. Por su parte, Sergio Álvarez señaló que el paro del transporte le afectó de sobremanera al tener que perder 2 horas de su día para esperar la reanudación del transporte público, ya que por sus rodillas no puede caminar a libertad. Háblenos cómo se ve usted afectado con los cortes a la circulación. Muy afectado porque está malo de mi rodilla, no puedo caminar mucho. Luego caminó desde acá de la Proco hasta acá, agarrar el camión aquí para el centro. ¿Cuánto tiempo? Sí, afecta mucho el transporte. No sé qué piensan aquí, pero primero cargaron su enfermedad por atrás, he hecho un pedazo ya. Ya todo relaciona con los centros compuestos, muy mal estado. El libre tránsito se restableció después de las 11 de la mañana,
cuando los transportistas abrieron el paso al transporte público y a vehículos particulares. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí escuchó usted a los afectados, molestos, enojados con la manifestación, enojados también con el gobierno por estas dificultades que se encontraron ayer aquí en la capital michoacana. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez aseguró que la movilización tuvo un trasfondo político y que siempre hay reaccionarios al progreso. Aclaró que las obras de movilidad han considerado la dignificación del transporte público. Como un pronunciamiento con trasfondo político, calificó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya la protesta que realizaron este lunes en Morelia integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte que encabeza José Trinidad Martínez Pasalagua y la Alianza Transportista de Miguel Corona Salto, al señalar que siempre hay reaccionarios al progreso. En conferencia de prensa, descartó afectaciones en el servicio y anunció que este mismo año se pondrán en operación los teleféricos que se construyen en Uruapan y Morelia. Pues es Martínez Pasalagua, es un tema político. El trasfondo es totalmente político. El servicio de combis está normal, el servicio de transporte público de Uruapan está normal, solo es un pronunciamiento político. Y se toma como eso, como un pronunciamiento político. El mandatario explicó que en el caso del teleférico de Uruapan, los trabajadores del volante fueron incluidos en el sistema integral de transporte. Señaló que como parte de esta acción, se les entregaron 3.080 unidades nuevas, ya que el objetivo no solo es dignificar el servicio, sino que estén en posibilidad de activar el prepago o pago con tarjeta. Señaló que de la misma forma, el teleférico de Morelia se pondrá en operación durante 2026, además de más obra de infraestructura y de dignidad para el transporte público, por lo que consideró normal que exista oposición política y reaccionarios al progreso. Siempre hay reaccionarios al progreso y al desarrollo, pero Michoacán tiene que avanzar, tiene que dar ejemplo nacional de que podemos y somos capaces de llevar a cabo grandes proyectos en beneficio del ciudadano común, en las personas que usan el transporte público todos los días y que merecen dignidad y merecen un trato digno y merecen un transporte de altura, merecen un transporte de primer mundo. Criticó que la oposición a estos proyectos evite que ciudadanos puedan ahorrar hasta 2 horas en el trayecto. Precisó que hay tramos en Uruapan que requieren de hasta 1 hora y media en camión, pero con el teleférico podrán recorrerlo en solo 30 minutos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted esta polémica, esta disputa entre estos transportistas, este grupo de transportistas y el gobernador Alfredo Ramírez. Prácticamente desde que empezó el tema de los teleféricos, esta ha sido la constante, no han alcanzado acuerdo, pero tampoco han logrado pues una mesa de diálogo permanente, constante, no la han tenido. Han prevalecido los dimes y diretes, las acusaciones mutuas, y en esas pues lo que hoy parece es que han perdido ya la batalla los transportistas. Veremos qué pasa, pero después de escuchar al gobernador y las acusaciones que le hace a Trinidad Martínez Pasalagua y que lo llaman pues prácticamente en contra del progreso y que sus asuntos son netamente políticos, bueno, pues confirma que no habrá diálogo, que no habrá mayores asuntos ya con Pasalagua y compañía, y bueno, pues eso parece ser también los deja en una derrota ante unos teleféricos que algo podrán ayudar, no solucionan el problema de la movilidad de fondo, también hay que decirlo, eso lo vamos a comprobar ahora que empiecen a funcionar, pero en una ciudad como Morelia, pues podrá ayudar en algo un teleférico que está en un costado de la ciudad. Trae una cobertura un poco más amplia, digamos, pero tampoco es plena el teleférico de Uruapan, así es que en algo ayudarán, pero difícilmente solucionan
la problemática de movilidad que tienen Morelia y Uruapan, pero bueno, ese es el discurso del gobierno de Alfredo Ramírez. Y por otra parte, bueno, pues un grupo de transportistas inconformes. Hay que decir que hay otros que sí están conformes, que se sumaron con el gobierno del estado, tanto en Uruapan como en Morelia. En Uruapan perdió más rápido la batalla Martínez Pasalagua. No lograron contener el que se hicieran estos proyectos de teleféricos. Y bueno, pues después de lo que pasó ayer está claro que la batalla la tienen perdida. Vamos a ver si esta situación cambia. Por lo pronto así parece en este momento. Y tras más de 2 años de trabajo, del gobierno de Michoacán, finalmente se anunció que el 18 de abril se abrirá al público el teleférico de Uruapan. Sobre la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfredo Ramírez solo señaló que ya giraron las invitaciones. ¿Se acuerda usted que antes estaba duro y dale, y lo vamos a poner en marcha con la presidenta, y va a venir la presidenta, y en cuanto la presidenta diga, lo echamos a andar? Bueno, pues ahora ya no dijo más nada de eso, ya no garantizó que viniera, ya no dijo que van a esperar que ella diga cuándo, nada. Ya dijo, simplemente se giraron las invitaciones. Así es que todo indica que a la presidenta le tiene sin cuidado el tema de Uruapan. Si no fue para poner en marcha el Plan Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, al que nunca quisieron escuchar allá en Palacio Nacional, si ya vino a hacer una presunta evaluación del Plan Michoacán y no fue a Uruapan, bueno, pues ante hechos tan graves como estos, pues parece que a la presidenta le tiene sin cuidado en este momento Uruapan. Y si no vino para hablar con Manzo, si no vino para echar a andar el Plan Michoacán, si no vino para evaluar cómo va el Plan Michoacán que nace por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, bueno, pues está claro que le tiene sin cuidado el teleférico, y seguramente Alfredo Ramírez ya lo sabe, y por eso ayer pues fue así su respuesta simplona, diciendo simplemente que ya giró las invitaciones. Ese proyecto, vale recordar, se construye con una inversión que supera los 3,200 millones de pesos que aportaron en estricto sentido para poner en marcha el proyecto la empresa austriaca Dopermar, a la que el gobierno de Michoacán pues le está pagando esa deuda que se generó porque la empresa pues asumió la ejecución de la obra, que es una de las obras consideradas en el proyecto multianual, que genera una deuda, que el gobierno paga esa deuda con sus respectivos intereses a esta empresa que asumió hacer el teleférico. Consta de 6 estaciones, 50 torres y 94 cabinas en un trayecto de 8.4 kilómetros, con lo que se considera será el más largo de América Latina. Pues sí, el 18 de abril inauguramos ya el teleférico de Uruapan. Una semana antes se van a poner a la venta las tarjetas de prepago del sistema del teleférico de Uruapan. Una semana antes, en tiendas de conveniencia, en los propios despachadores de las estaciones, estarán ya instalados y vendiendo estas tarjetas de prepago para acceder al teleférico. El día 18 de abril lo estaremos ya inaugurando en Uruapan. Hay una alta expectativa por parte de la población uruapense, sobre todo porque las pruebas, pues han visto el desarrollo de las pruebas. Vamos a correr las invitaciones. Bueno, pues ahí está lo que señala el gobernador sobre este teleférico, y déjeme intentar aquí ahora pasarle el número telefónico al compañero Manuel de Trinidad Martínez Pasalagua, que nos va a hacer una corrección por esto que estaba yo señalándoles. Me aclara que ya la batalla que están dando ahora es por el tema no del teleférico, sino del Metrobús. Y bueno, le voy a pedir ahí de una vez que nos tome la llamada, a ver si me ayudas, Manolito, para marcarle
a Trinidad Martínez Pazalagua, que de entrada nos dice: ya no es contra el teleférico, es contra el Metrobús. Le acabo de dar 900 millones de pesos. Ya están 3 contratos para las obras. Destruirán toda la infraestructura que realizó otro gobierno municipal y el cual fue costoso y millonario. Y bueno, pues aquí nos dice, a ver cómo, ahorita que nos aclare Martínez Pazalagua esto, dice que acaban de dar 900 millones de pesos para esto del Metrobús. Vamos a platicar con Trinidad Martínez Pazalagua para pues afianzar esto que nos está comentando. Me parece que no entra la llamada. Vamos a insistirle antes de ir con otra información. Déjeme hacer otro intento vía telefónico. Parece que ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos. Entonces, José, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la aclaración y un gusto saludarte. Buen día. Buen día, Carlos. Buen día a todos quienes te acompañan en tu programa. Sí, algo que es importante, Carlos, no es una lucha contra el teleférico. Esa ya se perdió, José, que al principio también lo fue, ¿no? Pues sí, porque ya dejamos de luchar porque a quienes más perjudican es a la sociedad. Yo creo que tu equipo ha revisado en donde se han hecho obras, cómo despedazaron la ciudad, cómo han ido carcomiendo las áreas de esparcimiento y el medio ambiente, cómo lo destrozaron. Pero aquí es algo importante, Carlos. Sí. Hoy buscan sacar las rutas que trabajan, que tienen años trabajando, hacerlas nada más, que salgan de la López Mateos, por ejemplo, a la avenida Madero. ¿De qué les sirve una ruta? Porque ellos van a hacer un gran negocio con ese servicio que jamás se nos invitó a conocer el proyecto. Ya él lo tiene. Ayer tuvimos reunión y nos dicen, pues si se quieren subir y si no, pues ahí se quedan afuera. Entonces, ese tipo de cosas en lo oscuro, si ya les entregaron los 900 millones, empezaron a trabajar en ese proyecto, ¿por qué no integrar el transporte concesionado? No porque tengamos que decir si sí o no, sino integrarnos al proyecto de la manera que se tenga que integrar el transporte concesionado en esa área. Van a volver a levantar toda la avenida Madero, Carlos, desde el monumento hasta Villas del Pedregal. Entonces, ¿de qué sirvieron cientos de millones de pesos que hicieron en infraestructura en esas áreas para nuevamente destruir? Pero aparte, el transporte concesional, no estamos en desacuerdo en la modernización. Yo se lo dije, quiero decirte que se lo dije al mismo gobernador: si hay que comprar camiones, nosotros compramos camiones, no tenemos problema. El problema es la oscuridad en la que se manejan. Me decías que ya les dieron 900 millones de pesos para el Metrobús. José, entiendo que el gobierno no ha anunciado todavía que esta obra ya se vaya a poner en marcha. No, pues porque sabía que se iba a confrontar con nosotros, pero pues hay gente que nos avisa. Ajá. Ya asignaron hasta los contratos para construir toda esa área, Carlos. Ah, caray. Esa es en la oscuridad que ya supuestamente ya lo licitaron. Entonces, ese tipo de cosas son las que decimos, independientemente que no seamos autoridad, pues somos concesionarios establecidos, que tenemos un derecho, que pagamos por ello, pagamos impuestos, pagamos nuestras placas, la renovación de nuestra concesión anual y todo lo que hemos venido padeciendo. Después de la pandemia, Carlos, se ha ido hacia abajo el transporte y la autoridad viene a atropellarnos, a desaparecer miles de fuentes de empleo, pero también a perjudicar a las familias, tanto del concesionario como de los operadores y todo lo que circula alrededor del transporte, llanteros, talacheros, mecánicos, todo eso, porque bueno, pues va a disminuir el parque vehicular. Ahora bien, en estricto sentido para la ciudadanía, José, pues un Metrobús en Morelia parece una buena opción, y recuerdo que en otro momento argumentabas tú que no era viable hacerlo en la capital michoacana. Hoy parece que es viable y lo que estarías pidiendo es que los tomen en cuenta y los incluyan.
Así es. Mira, siempre va a ser inviable y lo vas a ver. Hablan de que es un BRT, son camiones de 12 o 15 metros. Ajá. El BRT se le llama Bus Rapid Traffic, o sea, camión rápido en el tráfico. Va a ser imposible que circule rápido. Primero, se va a atorar con el tren. Segundo, con toda la movilidad que tiene esa área de la salida a Quiroga. No le va a disminuir el tráfico. Ese tipo de cosas, independientemente de que se haga infraestructura especial, porque nada más la modernidad va de lo que era la posada Buenos Amigos o la desviación a Coincio hacia Villas del Pedregal. Se va a hacer una infraestructura muy impresionante, pero de ahí para adelante pues no hay áreas donde se pueda construir. Vas a ver tú el fracaso de ese servicio, pero bueno, nosotros vuelvo a decirlo, no nos oponemos a la modernidad. Lo único que decimos que tiene que ser este gobierno transparente, que tiene que informar. Cuando hablan del teleférico, que se invirtieron aquí fácil el teleférico va a ser más de 3,000 millones, Carlos. El mismo kilometraje o un poquito menos del teleférico que van a construir en Querétaro va a costar 700 millones. Imagínate, 6,500 millones, 2 teleféricos, al 50% del de Querétaro, un gran negociazo. No, sería casi una cuarta parte el de Querétaro, bajo esa lógica, José. Una tercera parte, cuando menos, sería el que correspondería a Querétaro, que no tengo el dato ya de que sea una realidad, pero se ha manejado ahí la posibilidad y se manejó esa cifra, ¿no? Entre 700, 800 millones. Así es. Y lo único que yo vuelvo a decirlo, Carlos, que pedíamos transparencia, integración del transporte concesionado. Es la primera vez yo he sido dirigente nacional, he estado en muchas mesas de gobiernos como el de Querétaro, el de León, el de Nuevo León, en Quintana Roo, en Veracruz, y siempre el transportista esté integrado para que se desarrolle en armonía cualquier proyecto y se tenga la visión. Pero hoy pues, ellos son totalitarios y obviamente pues llevan un gran negocio, y como yo he sido el único que les dice, los otros los traen de aplaudidores y de focas ahí que les toman la foto y están aplaudiendo. Yo no puedo ser así, Carlos. Yo defiendo mi gremio sin ningún interés más que el tener nuestras fuentes de trabajo, porque yo sí soy transportista de toda la vida. Muy bien. José, pues agradecerte esta oportunidad de dialogar y que aclararas este punto, y si me lo permite seguimos en contacto para ver cómo evoluciona todo esto y la lucha que están dando ustedes para ser tomados en cuenta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos, y aparte te quiero decir, dentro de lo que denunciamos ayer, el transporte público federal que entre todas las áreas urbanas. Tú eres de aquí de Morelia, cuando había una congestión de camiones en el monumento a Lázaro Cárdenas, en la avenida Lázaro Cárdenas, en la entrada y salida de Char, se empezó a meter el transporte público federal a hacer servicio urbano y lo hemos denunciado. No han querido frenarlo, pues bueno, porque son sus cuates. Gracias, Carlos. No, hombre, al contrario, José, muchas gracias, buen día. Buen día. Bueno, ahí está la aclaración de José Trinidad Martínez Pasalago. Dice que tiene conocimiento de que ya hay un avance, que ya recibió el gobierno del estado 900 millones de pesos para lo del Metrobús. El gobierno no ha hablado todavía sobre este tema. No se ha anunciado que ya haya sido aceptado el proyecto por el gobierno federal. José Trinidad dice que ya incluso están pues las licitaciones para empezar los trabajos. No teníamos nosotros ese conocimiento. El gobierno del estado, habrá que recordarlo, no lo ha informado todavía. Sabemos que estaba ahí el trámite, el proyecto, y que pues la pretensión es tener este Metrobús que comunique pues prácticamente desde Villas del Pedregal hasta la zona de hospitales allá en Charo, y que todo ese trayecto sería a través del Metrobús que se vendría desde Villas del Pedregal hasta
el monumento a Lázaro Cárdenas, de ahí saldría por una desviación hacia lo que es Nocupétaro, y luego de Nocupétaro, bueno, pues iría para la zona de los hospitales. Es más o menos la lógica del tramo que se ha estado hablando por parte del gobierno de Michoacán. Y bueno, dice José que ahora están pues defendiendo esta situación y que haya transparencia con los temas no solo del Metrobús, sino también de los teleféricos. Y el otro dato que ya lo habíamos platicado con usted, estaremos muy pendientes de lo que suceda en Querétaro, porque efectivamente allá se está proponiendo otro Metrobús y allá la iniciativa es del ayuntamiento, ni siquiera es del gobierno del estado, de lo que tenemos entendido, y se estaría construyendo un teleférico más o menos de las mismas dimensiones que el de Morelia, que aquí va a costar pues alrededor de los 3,000 millones de pesos. Y allá el de Querétaro, con situaciones similares, pues habrá que conocer todos los pormenores, habrá que ver que esto sea una realidad, que ya se esté ejecutando, que esté la licitación, pero se ha presumido en algunos medios que allá se habla de que podría costar entre 700 y 800 millones de pesos, prácticamente una cuarta parte que lo que costaría de aquí. Habría que conocer el proyecto, las especificaciones pues técnicas, el tipo de teleférico, las cabinas, en fin, habría mucho que comparar, habría mucho que estudiar, pero así a bote pronto, pues parece muy económico, si es que esto es una realidad en Querétaro, contra los que se están haciendo en Uruapan y en Morelia. Habría que ver también allá quién lo va a desarrollar, porque a nivel mundial, por las especificaciones que requiere un teleférico, pues hay pocas empresas, son 2 las principales que lo han desarrollado, y bueno, habría que conocer todos esos pormenores, pero sin duda, pues se vuelve interesante, y ahí lo recuerda también Martínez Paz al Agua. Gracias por sus comentarios, retomo algunos de sus mensajes rápido. Aquí nos pide Alma Lorena Herrejón que se solicite a las autoridades a los conductores en especial, que enciendan las luces cuando transiten por los túneles del crucero de salida a Salamanca, porque las autoridades no tienen encendido el alumbrado público, está muy oscuro y pueden presentarse accidentes. Así es que pide a las autoridades pues iluminen los túneles del crucero a la salida a Salamanca, y a los conductores que vayan a circular por ahí, pues que más vale que prendan sus luces para evitar un accidente. Gracias, Alma, ojalá que las autoridades hagan su chamba y los automovilistas pues lo hagan con cuidado y prendan sus luces. Gracias. Omar Noé Bernardino nos comparte: en el gobierno cuatrotero de Morena, su estrategia de movilidad se realiza sin viabilidad técnica. Solo existe movilidad en las cuentas bancarias de los funcionarios por los moches que reciben de los constructores para hacer el teleférico. Gracias, Omar, por tu opinión. Omar Noé Bernardino, lo recuerdo alguna vez, diputado del PRI, diputado local del PRI, si no mal recuerdo. Saludos, Omar. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. Ahora tenemos alcaldes que la presidencia los utiliza de alcoba y otros que arrinconan al síndico. Que recuerden que ya viene el 8 de marzo y ahí le sacan sus trapitos al sol. Ándale, Melchor, ahora sí que me dejaste sorprendido, no te termino de entender, pero espero que nos platiques ahí a detalle para entenderte. Muchas gracias. Lilia Rosales, buenos días, magnífico martes para todos. Igualmente, Lilia, excelente martes. Francisco Cervantes Madrigal, buen día, saludos, buen noticiario. Gracias, Francisco. César Borgi, buen día, Carlos. Solo como dato, tengan cuidado los que quieran usar los teleféricos de Uruapan y Morelia. Les recuerdo que a estos de Morena todo se les cae. Como ejemplo, el colegio Repsamen, la línea 12 del metro, se les descarriló el Tren Maya, incendios en la refinería que no refina de Dos Bocas, y carreteras que al año quedan peor que si fueran terracería. Saludos. Pues sí. Gracias, César, gracias también por tu opinión. Alejandro Gómez, la única solución para que funcione el transporte
funcione el transporte nuevo es que le den concesiones. Esa es la lógica de Pasalagua. Bueno, ahí está otra opinión de Alejandro Gómez. Muchas gracias a todos por compartirnos sus opiniones, por estar pendientes de este espacio informativo. Déjeme informarle también que ayer el gobernador informó que prácticamente todas las corporaciones de seguridad municipales de la región occidente de Michoacán estarán bajo investigación luego de la detención de los policías de Cuandureo por su presunto vínculo con el cártel Jalisco. Reconoció que entre los municipios sujetos a indagatoria están Zamora y Jiquilpan, donde este fin de semana se sostuvo una reunión con corporaciones de seguridad estatales y federales. Sostuve yo una reunión en Jiquilpan el fin de semana, una reunión de seguridad con Guardia Civil, con la Fiscalía del Estado, con Guardia Nacional, con la Defensa Nacional. Y precisamente uno de los temas que abordamos y que tenemos en desarrollo es esta investigación que yo comenté con ustedes sobre el actuar de las policías municipales. Prácticamente todos los cuerpos de seguridad municipal del occidente del estado están bajo esta supervisión, este análisis y esta investigación. Es correcto. Y tras la detención de Gerardo N., presunto operador de un grupo delictivo relacionado con el atentado al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, el gobernador Alfredo Ramírez confió en que esto permitirá llegar al esclarecimiento total del homicidio. Aclaró que el operativo para cumplimentar la orden de aprehensión estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, pero consideró que es prueba de que la indagatoria está abierta y se siguen todas las líneas de investigación. Y pues yo celebro y felicito al fiscal, a Carlos Torres Piña, a Omar García Harfuch, a toda la Mesa de Seguridad Nacional por esta nueva detención que seguramente nos generará más información para llegar al esclarecimiento total del caso, ¿sí? ¿Y de dónde va a caer? ¿O cómo es la pregunta? ¿Va a caer? ¿Se va a resbalar o qué? No. La investigación es una investigación muy seria, muy bien planteada, con un respaldo de las autoridades federales y estatales. En otros asuntos, el dirigente del PRD, Octavio Ocampo, y también diputado local, señaló que dentro de la iniciativa para la desincorporación de 38 bienes inmuebles, patrimonio estatal, podría haber casos que beneficiarán a particulares. Aclaró que no tiene en este momento el dato preciso y pidió un análisis detallado antes de fijar una postura definitiva. Durante su posicionamiento, el dirigente perredista subrayó que el tema sigue en revisión en la Comisión de Hacienda, donde se deberá analizar el destino de los predios, su valor y las condiciones bajo las cuales podrían ser asignados. Pues me parece que es bueno. Habrá que ver también, el documento establece transferencia de bienes a algunos particulares, más que venta, transferencia de bienes y que se atiende a través del fideicomiso que está establecido para la venta y la adquisición de bienes inmuebles del gobierno de Michoacán. ¿En ese decreto de los 38? De los 34. Y ahí, por ejemplo, pues ya entra un fideicomiso y el fideicomiso tendrá que revisar quiénes son, por qué son, cuál es la venta, si es catastral, si es comercial, es todo un procedimiento. Yo les puedo decir que en cuanto esté la comisión analizada y pueda ya presentarle al Pleno el dictamen, emitiremos un pronunciamiento como diputados locales, con el grupo parlamentario, pero sin duda vuelvo a decirlo que las cosas que sean, los bienes que sean utilizados del Estado para beneficio social. Bueno, pues anda despistado este dirigente y diputado del PRD, pues ya se señala en el documento inicial de la solicitud que los precios que pusieron son los catastrales, o los valores de los predios son los catastrales.
ya lo ha señalado también el secretario de Finanzas, Luis Navarro. Lo que se genera de duda es por qué no acompañaron de una vez el valor comercial, por qué no dar toda la información. Porque el ejemplo que le manejábamos, nada más que estos que cobran como diputados luego andan muy distraídos, ¿sabe qué hagan? Pero ellos se supone que están ahí, deberían de tener esos datos claros. No sabe él, dice que está esperando que le aclaren si el valor es el catastral o cuál. Bueno, pues ahí dice en la iniciativa, lo ha declarado el secretario de Finanzas. Bueno, extraviado ahí el dirigente perredista y diputado Octavio Campos, pero lo grave de todo esto es que hay predios, le poníamos nosotros aquí el ejemplo del que está ahí a cuadra y media de Villalongín, que son 451 metros cuadrados y ponen el metro cuadrado en más o menos 3,500 pesos en el centro histórico. Bueno, por todos lados está sospechosa esa situación. Y luego en el momento en el que buscan la desincorporación, en la recta final del gobierno de Alfredo Ramírez, cuando ellos detuvieron que hiciera lo mismo Silvano Aureoles, y ahora argumentan que son predios que nomás están ahí echándose a perder, que no generan absolutamente nada y que pueden estar hasta costándole al Estado. ¿Y por qué no pensaron eso desde que llegaron? ¿Por qué lo aplicaron hasta ahora al exacto estilo de Silvano Aureoles? ¿Por qué cuando Alfredo Ramírez y los entonces legisladores de Morena señalaron la sospecha de que pretendía beneficiarse Silvano Aureoles, él y sus cuates, al estipular precios tan bajos como los catastrales? ¿Por qué el gobierno de Alfredo Ramírez hoy hace lo mismo que criticaron? Son los puntos neurálgicos y suena y se observa terriblemente sospechoso. Más grave porque todo lo que Alfredo Ramírez le criticó a Silvano Aureoles lo ha hecho él. Lo ha superado con creces a Silvano Aureoles. ¿Se acuerda de los ejemplos que le di? Estuvo en contra del reemplacamiento y él reemplacó como una de sus primeras acciones. Alfredo estuvo en contra de Miguel Ángel Aguirre en la Auditoría Superior porque era empleado del gobierno de Silvano Aureoles en la Secretaría de Finanzas, y él puso a su compadre, a Marco Antonio Bravo Pantoja, imagínese usted. Y él mismo lo reconoció, que había operado en el Congreso para que llegara Marco Bravo, su compadre, a la auditoría. Estuvo en contra de que se entregaran notarías en el gobierno de Silvano Aureoles cuando ya se iba, porque las iba a entregar a sus cuates y no se ocupaban. Y bueno, pues Alfredo Ramírez las entregó a sus cuates, las mismas que habían dicho que no se ocupaban. Así las contradicciones de Alfredo Ramírez, así lo que parece ser un abuso total del poder, ha superado con creces a Silvano Aureoles, al que tanto lo criticó. Bueno, pues hoy pareciera ser que lo criticaba por envidia, no porque estuviera haciendo malas cosas a su juicio, no, lo criticaba porque el que no las hacía era él, pero ahora que las hace él, pues quiere que todo mundo le aplauda. Son de los detalles y es la sospecha que genera esto que apesta a corrupción, la desincorporación de 38 bienes inmuebles, predios del gobierno del Estado. Y otra que opina sobre esta situación es la militante de Morena, Ana Lilia Guillén Quirós, quien fue también dirigente alguna vez de este partido, es diputada federal, y se sumó a la protesta de los transportistas para denunciar lo que calificó como una incongruencia del gobernador Alfredo Ramírez al pretender desincorporar 38 propiedades, iniciativa que tiene que pasar por el Congreso del Estado. Guillén Quirós aseguró que su presencia no responde a un interés de ocupar algún espacio político, sino a señalar lo que considera una contradicción frente a posturas que asumió este partido y el propio Alfredo en el pasado. Mi nombre es Ana Lilia Guillén y en este momento no estoy participando políticamente en ningún espacio. Simple y sencillamente estamos aquí como ciudadanos para hacerle un recordatorio al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de la incongruencia tan grande en la que está cayendo cuando saca a la venta propiedades del gobierno del Estado que básicamente son propiedades de los michoacanos. Propiedades que en el 2021, cuando Silvano Aureoles quiso desincorporarlas, nos opusimos, incluido él, incluido el
el diputado Juan Pablo Celis y otros compañeros más que en este momento están en la lógica de aprobar la expropiación de los bienes que tiene el gobierno del estado a su resguardo y que son de los michoacanos, insisto. Bueno, pues ahí lo que señala Ana Lilia Guillén, también de Morena, pues cosas que hemos platicado muchas veces con usted, es que esta clase política de hoy son como la chimoltrufia, como dicen una cosa, hacen la otra, se manifiestan en contra y luego ellos las promueven. Y ya platicaremos también otra vez, seguiremos hablando del tema de la reforma electoral, pero por ahí también más o menos lo mismo con Claudia Sheinbaum, patético lo que sucede con esta clase política, que carecen de congruencia y que tienen una facilidad para contradecirse que a ratos resulta penosa para quienes los escuchamos, y así el gobierno de Alfredo Ramírez lo dice la propia Ana Lilia Guillén, que es del mismo color. Otra que habla sobre este mismo asunto es la diputada morenista Itzel Camacho, quien manifestó dudas en la desincorporación de estos bienes estatales que solicitó Alfredo Ramírez. Cuestionó que se haya considerado el valor catastral en lugar del comercial, además de que algunos predios ya son utilizados, dice ella, por particulares. La diputada local de Morena, María Itzel Camacho Sapiaín, afirmó que no tiene objeción en la desincorporación de 2 terrenos en Lázaro Cárdenas destinados a uso público, pero advirtió dudas sobre otros inmuebles donde podría haber intereses particulares. En entrevista explicó que en el caso de su municipio se trata de 2 predios específicos, uno para la construcción del hospital del IMSS y otro vinculado a la zona naval. En el caso de Lázaro Cárdenas, yo les quiero hablar y ser bien clara. Hay una unidad familiar. En el caso de Lázaro Cárdenas hay 2 terrenos. No tengo objeción por esos 2 terrenos. Uno es para que se construya el nuevo IMSS, que acaba de ir Zoe Robledo para ver el terreno, me queda claro. Y hay otro que pertenecía o que pertenece a la zona naval donde está el hospital, que no le veo yo ningún problema porque pues no creo que vaya a haber moches de la Secretaría Marina hacia el gobierno del estado. Pero, ¿cuál es el miedo? Que revisen los demás. Sin embargo, señaló que las inquietudes se centran en otros terrenos del estado donde, según versiones, podrían existir negocios ya instalados. La legisladora también cuestionó que los predios estén siendo evaluados a valor catastral y no comercial, lo que podría generar desventajas para el estado. Ante ello, llamó a realizar una investigación más profunda para conocer quiénes podrían beneficiarse. Camacho Sapiaín adelantó que el dictamen podría votarse en los próximos días y reconoció que existe la posibilidad de que sea aprobado por la mayoría. No obstante, dejó claro que no respaldará irregularidades y que en caso de detectar anomalías las hará públicas. De verdad, yo no me voy a quedar callada. Si se aprueba el dictamen o nos dicen que aprobemos el dictamen sin revisión o la comisión dictaminó que sí está bien, tal vez aprobaremos. Pero si hay algo oculto, nombres ocultos de funcionarios o exfuncionarios se aparecen en ese dictamen, yo voy a ser la primera que los voy a decir. Ese es el problema, que no quieren hacer estudios, que es como diga el dictamen, que es como diga que está bien, o los que están atrás de esa evaluación del dictamen. ¿Existen elementos para sospechar que pueda haber funcionarios, otras personas? Claro que sí, por ahí he escuchado algunos comentarios. Asimismo, criticó que algunos legisladores pretendan aprobar sin análisis. Finalmente, insistió en que los bienes son públicos y deben manejarse con transparencia. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí el tema, estaremos alertas, le platicaremos, y por lo pronto lo que es claro, pues es cómo Alfredo Ramírez ha superado con creces a Silvano Aureoles. Todo lo que le cuestionó, él lo ha llevado a la práctica y ahora quiere llevar una acción más de las que él le criticó a Silvano Aureoles. Hoy, pues está claro que como dice una cosa, hace la otra, y también está claro que Alfredo Ramírez lo que le tenía a Silvano era envidia y por eso lo criticaba. Pero ahora que él está en el mismo lugar que estuvo Silvano, pues ha hecho todo lo que Silvano incluso ya no pudo, como entregar notarías o la desincorporación de estos predios. Lo hacen en el mismo momento prácticamente, cuando ya empiezan los últimos meses de su gobierno, y no
cuando empezaba, si es que tenían alguna idea de hacer algo con estos bienes, ¿por qué no lo hicieron al principio? ¿Por qué hasta ahora? Esa es otra importante pregunta. ¿Por qué el proyecto de desincorporar no va acompañado, si son transparentes como dicen, por qué no va acompañado de una propuesta clara de a dónde van a ir esos recursos? Dicen ellos que poco más de 500 millones, 509 millones calculan obtener con valor catastral. Pero si el ejemplo que le doy de Luis Moya, ahí a cuadra y media de Villalongín, se repite en la mayoría, entonces podríamos imaginar que cuando menos están proyectando obtener el triple de esos 509 millones, cuando menos el triple. Muy sospechosa esta solicitud de desincorporación, ¿o usted qué opina? En otros asuntos, la médico y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Vasco de Quiroga, Patricia Zárate Castillo, afirmó que desde el punto de vista biológico, ayudar a otros activa los sistemas de recompensa del cerebro, por lo que tiene un impacto positivo en quien da, pero también en quien recibe. Formación institucional UBAC. Estudios en psicología demuestran que los actos altruistas reducen el estrés mental y fortalecen el bienestar emocional. En este sentido, la doctora Patricia Zárate, médico general y docente de la UBAC, señaló que el altruismo es una práctica fundamental en una sociedad marcada por el individualismo. Vivimos en una época de mucho egoísmo, entonces, que es generadora obviamente de violencia y de muchas cosas que vivimos a nuestro alrededor. El dejar de ver hacia uno mismo y ver hacia los demás y saber que uno puede dar, le genera a uno una mayor satisfacción que el recibir, eso sin duda alguna, ¿no? Que la gente en general podamos tener esa experiencia de la satisfacción que es dar más que el recibir, no tiene precio. Y eso, en lo personal, adquiere para mí una mayor significado porque le da un porqué a mi vida. La especialista recomendó comenzar con acciones sencillas y ayudar desde aquello que se disfruta. Entonces es buscar qué es lo que nos gusta, no necesariamente tiene que ser a lo que estudiamos, pero sí a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, para que cuando veamos esa actividad altruista difícil, digamos, es que a mí me gusta hacer esto y a mí me apasiona ver que la gente puedo yo ayudar a esa gente con lo que mucho poco que yo pueda saber. Con esto déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Osteria Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar al oriente de Michoacán, en Ciudad Hidalgo. Y es que un hombre ultimado un impacto de proyectil de arma de fuego fue encontrado en la vía pública de la colonia Montebello. El hecho ocurrió sobre la avenida Montebello, esquina con la calle del Fresno, cerca del restaurante de comida china Tokio Shapiro. Bueno, médicos confirmaron el deceso del masculino, que permanece en calidad de no identificado. Él vestía un uniforme de color caqui, al parecer de empresa de seguridad privada. Estaba entrando a una mochila de color negro. Por otro lado, en esta ciudad de Morelia, la tarde de ayer, el cadáver putrefacto de un hombre quien estaba envuelto en una cobija de color vino y dentro un tambo de plástico de color azul. Fue encontrado en un terreno baldío situado entre las colonias Los Ángeles y la Nueva Aldea 2. Esto en la zona nororiente de la capital. El hallazgo fue realizado por algunas personas cerca de una brecha de terracería que conecta dichos asentamientos en las inmediaciones de la calle Zapote. Elementos de la policía municipal acudieron a la ubicación y al confirmar el macabro descubrimiento, acordonaron el perímetro. Hasta el momento el fallecido permanece en calidad de no identificado. Él vestía una playera beisbolera, color azul marino con la leyenda New York. También usaba un pants negro y ropa interior azul. Finalmente, pero también Morelia, el conductor de una camioneta, resultó herido tras ser atacado a balazos en las inmediaciones de Altozano, cerca del Tecnológico de Monterrey, al sur de la ciudad. La víctima acudió a un hospital privado para recibir atención médica. El hecho de violencia ocurrió cerca del fraccionamiento Punta Monarca. Trascendió de manera extraoficial que presuntamente se derivó de un incidente de tránsito. Agentes municipales y de otras corporaciones acudieron al nosocomio para brindar seguridad. Asimismo, se dio parte de la situación a la Fiscalía General del Estado, a efecto de emprender las investigaciones correspondientes. La identidad del ofendido no fue revelada. Y estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Quedamos al pendiente, buen día. Buen día. Ahí tiene usted lo que sucedió también en materia de seguridad. Con esta información nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias, que tenga un excelente martes. Por favor, disfrútelo, hágalo productivo. Por acá nos encontramos mañana. Hasta entonces.